Cuando mi hijo me llamó esa noche de martes y me dijo, «Adiós, viejo muerto», riéndose después de contarme que había vendido mi casa y vaciado mis cuentas para costear su boda, me reí a carcajadas. Me reí de verdad, porque Carlos no tenía ni idea de que esa casa que él creía que era mi única propiedad, ni siquiera estaba a mi nombre de verdad. Mi nombre es Alfonso Herrera. Tengo 71 años de edad y nací aquí en Toluca, Estado de México. Pasé toda mi vida en esta ciudad. Conozco cada rincón de ella, cada calle de tierra que se volvió pavimento, cada colonia que creció. Trabajé 34 años como maestro de obras, comandando cuadrillas, levantando casas, edificios, bodegas. Aprendí el oficio con mi padre, que también era albañil, y seguí sus pasos desde los 14 años de edad. Soy de esos hombres que madruga, que conoce el olor del cemento fresco mezclado con el rocío de la mañana, que sabe exactamente el punto perfecto de la mezcla solo de verla. Mi vida siempre fue sencilla, honesta, de trabajo duro y sudor en la frente. Crié a mi hijo Carlos completamente solo desde que tenía 6 años de edad. La madre de él, Marisol, se fue con otro hombre, cuando el niño todavía era pequeñito. Recuerdo hasta hoy el día que llegué a casa y encontré solo una carta encima de la mesa de la cocina. Ella había tomado su ropa, algunas cosas personales, y se había ido sin voltear atrás. Nunca más regresó. Nunca llamó para saber del niño. Nunca mandó un peso de pensión. Desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Y me quedé ahí, un hombre de 41 años, sin entender bien qué había pasado, sosteniendo de la mano a un niño que lloraba pidiendo a su mamá. Desde ese día me hice cargo de todo solito. Despertaba a las 5 de la mañana, preparaba el café, dejaba a Carlos arreglado, lo llevaba con doña Consuelo, una vecina que lo cuidaba mientras yo trabajaba. Pasaba todo el día en la obra, bajo el sol caliente o la llovizna, cargando peso, subiéndome a los andamios y dirigiendo a los albañiles. Cuando la obra estaba lejos, salía de casa todavía de madrugada y solo regresaba cuando ya estaba oscuro. Recogía al niño, lo bañaba, hacía la cena, lo ayudaba con las tareas de la escuela. Y al final del día, cuando él dormía, me sentaba en la mesa de la cocina para hacer cuentas, ver cuánto había quedado del salario, separar el dinero de la renta, la luz, el agua, el mercado. Vivía contando centavos, ahorrando en todo, porque sabía que si dependía solo de mí, mi hijo no iba a pasar necesidades. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo ahora y qué hora es en tu ciudad. Todos los días hay historia nueva aquí en Voz de los Abuelos, y te agradezco de corazón que estés aquí conmigo, escuchando el desahogo de este viejo. Tu compañía significa mucho para mí, de verdad. Ahora déjame continuar contándote cómo fue que mi propio hijo pensó que me iba a dejar en la calle, sin saber que yo había aprendido a lo largo de todos esos años a protegerme de las personas en las que más confiaba. Porque lo que Carlos nunca se imaginó es que después de ser abandonado por su madre, aprendí una lección que cargo hasta hoy. Nunca dejar todo en manos de nadie, ni de quien más amas. Nací en 1954, en una colonia humilde aquí de Toluca, en una casa de 3 cuartos que mi padre rentaba. Éramos 6 hermanos, yo era el tercero y compartíamos todo: ropa, zapatos, plato de comida. Mi padre, don Gerardo, era albañil, trabajaba en obras por toda la ciudad. Mi madre, doña Irene, lavaba ropa ajena, planchaba, hacía limpieza en las casas de las señoras pudientes del centro. No teníamos mucho, pero tampoco pasamos hambre nunca. Era esa vida sencilla, ¿sabes?, de madrugar, trabajar todo el día, comer frijoles con arroz todos los días, acostarse temprano, porque al día siguiente iba a ser todo igual. Desde chiquito, acompañaba a mi papá en las obras. Me llevaba los fines de semana, me enseñaba a manejar la mezcla, a asentar tabique, a usar la plomada. Yo adoraba eso. Adoraba el olor de la cal, el ruido de la cuchara golpeando el cemento, la sensación de ver una pared subir, un cuarto tomar forma. Cuando terminé la primaria,
Allá por los 13, 14 años, mi papá me dijo que podía escoger, o seguía estudiando, o empezaba a trabajar con él de verdad. Escogí el trabajo, no porque no me gustara estudiar, sino porque veía a mi mamá cansada, a mis hermanos necesitando ropa, zapatos, y sabía que un sueldo más en casa iba a hacer diferencia. Empecé como chalán. Cargaba tabique, preparaba la mezcla, limpiaba el terreno, ganaba una miseria, pero era mío. Fui aprendiendo rápido, poniendo atención a todo. Mi papá era un maestro excelente, estricto, exigente. Decía que albañil malo deja la obra chueca y obra chueca no dura. Entonces aprendí a hacer todo derechito con esmero. A los 18 años ya era albañil de verdad. A los 25 ya era maestro de obras, comandando cuadrilla, leyendo planos, coordinando trabajo. Ganaba bien, tenía nombre conocido en la ciudad. Cuando alguien necesitaba un maestro de confianza, llamaban a Alfonso Herrera. Mi rutina de trabajo era pesada. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba un café negro bien cargado, agarraba la bicicleta y me iba a la obra. Cuando la obra quedaba lejos, tomaba camión, a veces 2, 3 camiones. Llegaba al terreno, reunía la cuadrilla, repartía el trabajo del día. Me la pasaba todo el tiempo al pendiente, checando plomada, nivel, escuadra. No aguantaba descuidos. Si veía algo mal, lo mandaba a hacer otra vez. Paraba para el almuerzo, generalmente vianda, que yo mismo preparaba en casa, y regresaba al trabajo. Salía de la obra cuando el sol ya se estaba metiendo. Cansado, sucio de cemento, con la espalda adolorida pero siempre contento cuando veía que el trabajo había avanzado. Fue en una de esas obras, en 1988, que conocí a Marisol. Era hija del dueño de una casa que estaba remodelando en la colonia Tlatelolco, bonita, simpática, de sonrisa fácil. Empezamos a platicar. Ella nos llevaba café a mí y a los muchachos durante la tarde, y poco a poco fue naciendo un noviazgo. Ella tenía 22 años, yo tenía 34. Mis amigos decían que era muy temprano para casarme, que debía aprovechar más la vida, pero yo estaba enamorado. Creía que había encontrado a la mujer correcta, la que se iba a quedar conmigo para siempre, la que iba a formar una familia conmigo. Nos casamos en enero de 1989, en una ceremonia sencilla, solo con la familia. Rentamos una casita pequeñita en Metepec, 2 cuartos y cocina. Yo trabajaba, ella se quedaba en casa cuidando las cosas. Cuando supimos que estaba embarazada, en abril de ese año, me puse felicísimo. Iba a ser papá, iba a tener un hijo mío. Empecé a hacer tiempo extra, a agarrar obra los fines de semana, porque quería darle comodidad a mi familia. Quería que mi hijo tuviera todo lo que yo no tuve. Carlos nació en diciembre de 1989, un día caluroso de invierno. Recuerdo que lo cargué por primera vez, y me juré a mí mismo que iba a ser el mejor papá del mundo. Le iba a dar educación, ropa buena, comida abundante. No le iba a faltar nada, y durante los primeros años cumplí esa promesa. Trabajaba como condenado, ahorraba cada centavo, compraba leche, pañales, medicina. Marisol cuidaba al niño en casa, y yo creía que todo estaba bien. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Carlos cumplió 4 años. Marisol empezó a quejarse de que vivía encerrada en casa, que quería salir, trabajar, tener su propia vida. Yo entendía, trataba de ayudar, pero la verdad es que pasaba todo el día fuera, llegaba a casa agotado y casi no tenía tiempo de platicar bien. Ella se fue poniendo distante, fría. Peleábamos por cualquier tontería, hasta que un día, cuando Carlos había cumplido 6 años, llegué a casa y me encontré esa carta. Alfonso, ya no puedo vivir así. Me voy. Cuida bien a nuestro hijo. Solo eso. Ninguna disculpa, ninguna explicación de verdad. Supe después por los vecinos que se había escapado con un vendedor de autos que pasaba por la calle. Un tipo más joven, lleno de labia. Ella simplemente abandonó todo. El esposo, el hijo, la casa, y nunca más dio la cara. No mandó pensión. No llamó en el cumpleaños de Carlos. Desapareció y me quedé ahí. Un hombre solo con un niño de 6 años que pedía por su mamá todas las noches antes de dormir.
Los sacrificios que hice por Carlos fueron enormes. Dejé todo, salir con los amigos, tener novia, tener vida propia. Mi mundo giraba alrededor de él. Madrugaba, preparaba el desayuno, le armaba el lonche para la escuela, lo llevaba con doña Consuelo, que lo cuidaba mientras yo trabajaba. Pasaba todo el día quebrándome el lomo, cargando bultos de cemento, aguantando el sol en la cabeza. Regresaba a casa muerto de cansancio, pero siempre con una sonrisa para mi hijo. Lo bañaba, hacía la cena, me sentaba junto a él para ver la tarea. Cuando era pequeño le leía cuentitos para dormir, aunque no sabía leer muy bien, inventándome las historias, viendo solo los dibujitos del libro. Nunca le faltó nada. Cuando pedía un juguete, hacía tiempo extra para comprárselo. Cuando necesitaba zapatos nuevos, dejaba de comprar para mí y le compraba a él. Cuando la escuela pedía uniforme, material, vendí la bicicleta que usaba para ir al trabajo y empecé a ir en camión. Todo por Carlos, porque él era todo lo que tenía en el mundo. Era mi hijo, mi sangre, mi razón de vivir. Mientras criaba al niño, fui construyendo mi patrimonio despacito. Juntaba un dinerito aquí, otro allá. Compré un terreno pequeño, en una zona alejada de la ciudad, pagando en abonos que me cupieran en el bolsillo. Después de algunos años, logré comprar otro terreno, ese ya más grande, en una zona que estaba empezando a desarrollarse. Fui astuto, aprendí a leer contratos, a entender de escrituras, de registro de propiedades. Estudiaba en las noches después de que Carlos se durmiera. Agarraba libros prestados en la biblioteca, leía sobre leyes, sobre propiedades, sobre cómo proteger lo que era mío. Abrí una empresa pequeña, una constructora solo en el papel, para poder rentar los inmuebles que iba adquiriendo. Puse todo a nombre de esa empresa. La casa donde vivía con Carlos, esa la dejé registrada en un esquema de usufructo vitalicio, algo que aprendí estudiando. Significaba que, mientras yo estuviera vivo, nadie podía vender esa casa sin mi autorización presencial. Y fui guardando dinero en inversiones, depósitos seguros, con bloqueos que impedían movimientos sin mi consentimiento directo. ¿Por qué hice todo esto? Porque después de ser abandonado por Marisol, aprendí que no se puede confiar ciegamente en nadie, ni en las personas que más amas. Necesitaba protegerme. No era desconfianza hacia Carlos, no, era solo precaución. Era una forma de garantizar que si algún día alguien trataba de hacerme una mala jugada, no iba a lograr dejarme en la calle. Y tenía razón en precaverme, porque con el tiempo empecé a notar cambios en mi hijo. Cuando era niño, era cariñoso, se pegaba a mí, me decía papá héroe. Pero cuando llegó a la adolescencia, empezó a ponerse diferente, distante, respondón, se quejaba de todo. Decía que la casa era fea, que la ropa que le compraba era vieja, que le daba pena llevar amigos a la casa. Yo me aguantaba, respiraba hondo y lo dejaba pasar. Los adolescentes son así, pensaba. Se le pasa, pero no se le pasó. Cuando cumplió 18 años y entró a la universidad, la distancia solo aumentó. Se consiguió un trabajo, empezó a ganar su dinero y se fue alejando cada vez más. Venía a casa solo a dormir. Casi no platicaba conmigo. Casi no me volteaba a ver. Yo trataba de sacar plática, preguntar cómo le había ido en el día, pero él siempre respondía con monosílabos, desviaba la mirada, se iba a su cuarto. Era como si lo molestara, ¿sabes? Como si mi presencia fuera una carga para él. Aún así, yo seguía haciendo todo. Dejaba comida lista, le lavaba la ropa, pagaba las cuentas de la casa, porque era mi hijo. Y creía que algún día iba a entender todo lo que había hecho, que me iba a agradecer, que iba a ver el sacrificio que fue criar a un niño solo, sin ayuda de nadie, trabajando de sol a sol. Pero cuando me llamó esa noche de martes, entendí que estaba equivocado, que Carlos no entendía nada, que solo veía en mí a un viejo inútil, un estorbo, alguien de quien quería librarse para empezar su vida. Y fue ahí que todo se desplomó. Las señales de que algo andaba muy mal empezaron 6 meses antes de esa maldita llamada. Carlos apareció en casa un sábado en la mañana,
cosa rara porque ya casi no venía a visitarme, y dijo que había conocido a una muchacha. Se llamaba Jessica, trabajaba en una tienda de ropa en el centro comercial, y él estaba enamorado. Platicó que era la mujer de su vida, que se iba a casar, que iba a formar una familia. Me dio gusto por él. A pesar de todo, a pesar de la distancia que había crecido entre nosotros, todavía quería ver a mi hijo feliz. Le dije que trajera a la muchacha para conocerla, que iba a hacer una comida especial, esos espaguetis que le encantaban cuando era niño. Me miró de una manera extraña y respondió que a Jessica no le gustaba mucho venir a lugares sencillos. Dolió escuchar eso. Mi casa no era un palacio, es cierto. Era una casa humilde, con muebles viejos, pared que necesitaba pintura, piso de cemento, pero estaba limpia, ordenada, y había sido el hogar donde crié a mi hijo con todo el amor que tenía. Me tragué la ofensa, respiré hondo y dije que estaba bien, que nos podíamos encontrar en un restaurante si era mejor. Se encogió de hombros y se fue, sin siquiera tomar el café que le había preparado. Después de ese día, empezó a aparecer con más frecuencia, pero nunca era para visitar, siempre era pidiendo dinero. Decía que necesitaba comprar regalo para Jessica, que el carro se había descompuesto, que tenía una cuenta que pagar. Yo le daba lo que podía, aunque fuera apretado porque quería ayudar. Al fin y al cabo era mi único hijo, y si él necesitaba, yo iba a estar ahí. Pero cada vez que trataba de platicar en serio, preguntar cómo andaban los planes de la boda, si estaba bien en el trabajo, él cambiaba de tema, se ponía impaciente, veía el celular todo el tiempo, como si tuviera prisa de irse. Un día fui al banco a sacar dinero, y el gerente, licenciado Osvaldo, un muchacho que me conocía desde hacía años, me llamó a su oficina, cerró la puerta con cara seria y me dijo que necesitaba avisarme algo. Me contó que Carlos había ido ahí la semana anterior pidiendo información sobre mis cuentas, diciendo que era mi apoderado y que necesitaba checar unos estados de cuenta. El licenciado Osvaldo encontró eso raro porque nunca había visto ningún poder registrado a mi nombre y le negó el acceso, pero me avisó para que me pusiera listo. Eso me prendió un foco rojo en la cabeza. ¿Por qué mi hijo estaría investigando mis cuentas? Regresé a casa pensativo, inquieto. Empecé a revisar mis cosas, mis documentos, y fue ahí que me di cuenta de que algunas carpetas habían sido tocadas. Papeles que yo guardaba en un orden específico estaban fuera de lugar. Documentos viejos de la casa, recibos, contratos de renta de los inmuebles que tenía. Alguien había revisado mis archivos, y yo sabía quién había sido. No pude dormir esa noche, acostado en la cama, viendo el techo, tratando de entender qué estaba pasando. Mi hijo, el niño que crié, que alimenté, que vestí, que protegí de todo y de todos, estaba planeando algo contra mí. Eso era como una puñalada en el pecho. Quería creer que estaba equivocado, que era solo mi imaginación, pero en el fondo del corazón sabía que no era así. En las semanas siguientes, Carlos se puso aún más distante. Dejó de pedir dinero, dejó de aparecer. Cuando le hablaba, no contestaba. Cuando contestaba, decía que estaba ocupado, que me iba a hablar después, y nunca lo hacía. Le mandé mensaje preguntando si todo estaba bien, si necesitaba algo. Respondía con todo bien y nada más. Seco, frío, como si yo fuera un cualquiera. Y entonces llegó ese martes, 12 de noviembre, una fecha que nunca voy a olvidar. Estaba en casa viendo las noticias de la noche. Había terminado de cenar un plato de sopa que yo mismo hice cuando sonó el celular. Vi el nombre de Carlos en la pantalla y contesté con un frío en el estómago, porque algo dentro de mí ya sabía que esa llamada no iba a ser buena. «¿Bueno?», dije. Del otro lado, su voz llegó rápida, sin emoción ninguna, hasta mecánica. «Papá, mañana me voy a casar», dijo Carlos, y antes de que pudiera responder cualquier cosa continuó. «Ya resolví todo. Saqué todo el dinero de tus cuentas, vendí la casa y firmé los papeles. No me vengas a buscar. Ya estuvo bueno». Me quedé mudo sosteniendo el teléfono, sin poder creer lo que estaba oyendo.
Me estaba diciendo que había robado mi dinero, que había vendido mi casa. Mi hijo me estaba robando. Carlos, ¿de qué estás hablando?, logré preguntar con la voz temblorosa. Se rió, una risa fría, cruel, que nunca había escuchado de su boca. «Eres un viejo inútil, papá», me dijo, escupiendo las palabras como si fueran veneno. «Te la pasaste toda la vida juntando migajas, viviendo en esta casita ridícula, trabajando como burro de carga. Yo no voy a ser igual que tú, voy a tener la vida que merezco y para eso necesito tu dinero. Tú ya no necesitas nada». «Carlos, yo soy tu papá», le dije, sintiendo que las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. «Te crié solo, trabajé para que tuvieras todo». «Adiós, viejo muerto», me cortó y colgó el teléfono. Me quedé ahí parado, sosteniendo el celular que se había quedado mudo, viendo la pared de la sala sin ver nada. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza. «Viejo muerto, viejo inútil, ya no necesitas nada». Sentí un dolor en el pecho tan grande que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Las lágrimas me rodaron por la cara, calientes, pesadas. Lloré como no lloraba desde el día que Marisol se fue. Lloré por la traición, por la ingratitud, por la crueldad. Lloré porque acababa de perder a mi hijo. Pero en medio de esas lágrimas, mientras sollozaba ahí solo en la sala, otra cosa fue creciendo dentro de mí. Rabia, una rabia que venía desde lo más profundo del alma. Porque Carlos me había llamado viejo muerto. Había dicho que ya no necesitaba nada. Se había burlado de mí en mi cara, pero él no sabía nada. No sabía que yo no era un viejo tonto que había dejado todo desprotegido. No sabía que había aprendido a lo largo de los años a cuidarme. Y no sabía que esa casa que él creía que había vendido no era mi casa de verdad. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo me reí. Me reí fuerte, solo en la sala, porque la situación era casi cómica. Mi hijo acababa de cometer el error más tonto de su vida. Se había metido en un hoyo tan profundo que no iba a poder salir. Al día siguiente, desperté temprano como siempre, pero en vez de ir a trabajar fui directo al registro público de la propiedad. Llevé mis documentos, mi credencial, los papeles de la casa. Llegué ahí y pedí hablar con la registradora, licenciada Silvana, una señora que conocía mi trabajo desde hacía años porque ya había registrado varios inmuebles ahí. Le expliqué la situación. Le dije que había recibido una llamada de mi hijo diciendo que había vendido mi casa, pero que yo no había firmado nada, no había autorizado nada. La licenciada Silvana frunció el ceño, me pidió que esperara y fue a revisar en los registros. Regresó unos 15 minutos después con un papel en la mano y la cara seria. «Don Alfonso», me dijo, «hay una escritura aquí registrada ayer en la tarde de venta de un inmueble a su nombre, solo que la firma que está aquí», volteó el papel hacia mí, «no parece la suya». Miré la escritura y vi. Era una falsificación burda. La firma estaba parecida, pero no era la mía. Quien había firmado había tratado de imitar mi letra, pero había fallado en detalles que cualquier perito iba a identificar de inmediato. «Esto es fraude», dijo seria la licenciada Silvana. «Voy a tener que reportarlo a la policía». «Hágalo», respondí con voz firme, «y yo quiero levantar una denuncia contra mi hijo». Fui a la delegación, puse denuncia formal por estafa, falsificación de documentos y apropiación indebida. El comandante, licenciado Mario, me escuchó con atención. Apuntó todo y me dijo que iba a abrir una investigación. Me preguntó si estaba seguro de que quería proceder, porque demandar al propio hijo no era una decisión fácil. Lo miré bien a los ojos y le respondí. Me llamó viejo muerto y dijo que ya no servía para nada. Ya no es mi hijo, es un delincuente. El comandante asintió respetuoso y me garantizó que iba a investigar todo. Salí de la delegación con la copia de la denuncia en la mano y fui directo al banco. Ahí platiqué con el gerente otra vez, el licenciado Osvaldo, y le pedí que revisara todas mis cuentas. Checó el sistema y me confirmó. No había habido ningún movimiento. Las cuentas estaban intactas.
El dinero que Carlos dijo que había sacado estaba ahí todito, protegido por las trabas de seguridad que yo había puesto años atrás. Nadie puede tocar ese dinero sin que usted esté aquí personalmente, don Alfonso, me dijo el gerente. Y además, necesita autenticación biométrica. Su hijo trató de sacar, pero el sistema lo bloqueó. Fue ahí que me cayó el 20. Carlos había tratado de robarme, pero no había podido. Había falsificado mi firma, había vendido una casa que no se podía vender, había tratado de sacar dinero que estaba bloqueado y ahora iba a responder por eso, criminalmente. Regresé a casa con el corazón pesado, pero también con una sensación extraña de alivio. Alivio porque me había protegido, porque todos esos años estudiando sobre leyes, sobre patrimonio, sobre cómo blindar lo que era mío, habían valido la pena. La casa donde yo vivía estaba registrada en usufructo vitalicio, ligada a un acuerdo que tenía con un antiguo socio, don Reinaldo, dueño de una constructora con quien trabajé por años. Ese acuerdo decía claramente que mientras yo estuviera vivo, ese inmueble no se podía vender sin mi presencia física y firma reconocida en notaría, con testigos. Era un esquema de protección que había armado justamente para evitar estafas, para evitar que alguien me hiciera una mala jugada. Y la casa que Carlos había vendido era otro inmueble, uno que había comprado años atrás y puesto a nombre de una empresa pequeña que abrí solo para eso. Ese inmueble estaba rentado con contrato de arrendamiento de largo plazo registrado en notaría. Aunque alguien comprara la casa, no podía desalojar al inquilino ni tocar el contrato. Y el comprador, quien fuera, iba a tener un problemón en las manos cuando descubriera que había comprado una casa con documento falso. Me senté en la silla de la cocina, me tomé un café y pensé en todo lo que había pasado. Pensé en los años que pasé criando a Carlos, en los días que desperté enfermo, con fiebre, con dolor, pero fui a trabajar de todas maneras, porque tenía cuentas que pagar. En las noches que dormí con hambre para que él pudiera comer, en las veces que usé ropa vieja, rota, para poder comprarle ropa nueva a él, en todos los sacrificios, todas las renuncias, todo el amor que había dado. ¿Y todo esto para qué? Para ser llamado viejo muerto, para ser robado, para ser desechado como si fuera basura. En ese momento, ahí solo en la cocina de mi casa, tomé una decisión. Ya no iba a ser papá. No de Carlos, porque para ser papá, uno necesita tener un hijo. Y un hijo de verdad no le hace esto al papá. Un hijo de verdad no roba, no miente, no traiciona. Lo que Carlos hizo no fue error de un hijo, fue crimen de un bandido. Y un bandido tiene que pagar. Me levanté de la silla, fui al cuarto y agarré una caja vieja que guardaba en el ropero. Dentro estaban todos los documentos importantes, escrituras, contratos, poderes, papeles de la empresa. Organicé todo, separé lo que iba a necesitar para defenderme legalmente y lo guardé en una carpeta nueva. Estaba listo. Listo para enfrentar a mi propio hijo en la justicia. Listo para probar que había tratado de destruirme y listo para verlo pagar por lo que hizo. 2 días después de su boda sonó el teléfono otra vez. Era Carlos. Esta vez su voz ya no era fría y cruel, era temblorosa, asustada, casi desesperada. «Papá», empezó, y ya me di cuenta de que algo había salido mal para él. «Dime», le respondí seco. «El banco bloqueó todo», dijo con la voz quebrada. La notaría llamó a la policía. Dijeron que hubo fraude. «Papá, yo no quería que fuera así. Solo quería empezar mi vida. Ayúdame, por favor». Me quedé en silencio. Un silencio largo, pesado. Él empezó a llorar del otro lado de la línea. «Papá, me equivoqué. Sé que me equivoqué, pero tú puedes arreglar esto. Puedes decir que me diste autorización, que todo fue un malentendido. Por favor, papá, soy tu hijo». Lo escuché llorar, sollozar, suplicar, y en ese momento entendí algo que dolió más que cualquier cosa que me había dicho antes. No estaba arrepentido de haberme traicionado. Tenía miedo de pagar las consecuencias. No tenía remordimiento, no tenía vergüenza. Solo tenía miedo de las consecuencias.
Respiré hondo y le respondí con la voz calmada, firme: «Tú escogiste tratarme como muerto, Carlos. Ahora vas a aprender que las consecuencias existen». Y colgué el teléfono. Lo que Carlos no sabía es que a lo largo de todos esos años trabajando como maestro de obras, había construido mucho más que casas y edificios. Había construido una red de contactos, de amistades, de respeto dentro de la ciudad de Toluca. Conocía gente en todos lados: ingenieros, arquitectos, abogados, dueños de constructoras, gente del registro público, gente del ayuntamiento. Y esas personas me conocían también. Conocían mi trabajo, mi honestidad, mi carácter. Cuando la noticia de que mi propio hijo había tratado de robarme empezó a circular, mucha gente se molestó. Uno de ellos fue el licenciado Humberto, un abogado que había conocido años atrás cuando construí su casa en la zona residencial. Era un hombre serio, respetado, especialista en derecho civil y penal. Cuando supo lo que había pasado, me llamó, ofreciéndome ayuda. Dijo que me iba a representar gratis, que no me iba a cobrar ni un peso, porque casos como el mío necesitaban justicia. Acepté de volada. Necesitaba a alguien que entendiera de leyes, que supiera cómo hacer las cosas bien. El licenciado Humberto fue conmigo a la delegación. Acompañó toda la declaración, ayudó a organizar las pruebas, agarró copias de todos los documentos de la casa, de los contratos, de las escrituras. Pidió los estados de cuenta que probaban que ningún dinero había sido retirado. Solicitó a la notaría el peritaje grafológico de la firma falsificada. Armó un proceso tan bien fundamentado que el comandante, licenciado Mario, comentó que pocas veces veía una denuncia tan completa. Además del licenciado Humberto, otra persona que fue fundamental fue don Reinaldo, el antiguo socio con quien tenía el acuerdo de usufructo de la casa. Cuando le expliqué la situación, se enojó muchísimo. Dijo que iba a testificar a mi favor, que iba a confirmar en la justicia que esa casa no se podía vender sin mi autorización expresa y que cualquier intento de venta era nulo de pleno derecho. Su declaración fue esencial, porque comprobó que Carlos sabía, o debía saber, que ese inmueble estaba protegido. También estuvo la gente de la obra, los albañiles que trabajaron conmigo por años: Joaquín, Severino, Juan Carlos, todos ellos hombres sencillos, trabajadores que me respetaban. Cuando se enteraron de lo que había pasado, vinieron a mi casa a visitarme, a ofrecerme apoyo. Joaquín, que era mi ayudante más antiguo, dijo algo que me marcó: «Don Alfonso, usted fue más papá para nosotros aquí en la obra que mucho papá de sangre que conocemos por ahí. Nos enseñó a trabajar bien, nos trató con respeto, nos pagó a tiempo, nos ayudó cuando necesitábamos. Si su propio hijo no vio eso, el problema es de él, no de usted». Esas palabras me dieron fuerza, me hicieron dar cuenta de que no estaba solo, que había gente que reconocía mi valor, aunque mi propio hijo no lo reconociera. Mientras tanto, el proceso contra Carlos iba avanzando. El licenciado Humberto metió 3 demandas: una penal por estafa y falsificación de documentos, una civil pidiendo anulación de la venta fraudulenta de la casa y una de interdicción preventiva para bloquear cualquier intento futuro de Carlos de tocar mi patrimonio. La justicia aceptó todas las demandas y expidió órdenes. La primera consecuencia para él llegó rápido. El juez bloqueó las cuentas bancarias de Carlos y de Jessica, la mujer con quien se había casado. Esto porque el dinero que habían usado para pagar la boda, la fiesta, la luna de miel, había venido del intento de fraude. Como el crimen no se había consumado, ellos se habían endeudado. Sacaron préstamos, usaron tarjetas de crédito, creyendo que iban a tener acceso a mi dinero. Ahora estaban ahogados en deudas, con las cuentas bloqueadas por la justicia y sin poder pagar. El comprador de la casa, un empresario llamado Valdir, que había pagado un enganche grande, creyendo que estaba haciendo buen negocio, demandó a Carlos pidiendo devolución del dinero e indemnización por daños morales. Cuando descubrió que la casa había sido vendida con documento falso, que el inmueble estaba a nombre de una empresa y no se podía comercializar de esa forma, el hombre se puso furioso.
Amenazó a Carlos. Dijo que lo iba a hacer pagar de una forma u otra. Jessica, la mujer que se había casado con mi hijo, creyendo que iba a tener vida de princesa, empezó a darse cuenta de la tontería que había hecho. Descubrió que, en lugar de casarse con un hombre de posibles, se había casado con un delincuente endeudado, que estaba siendo procesado por 3 lados diferentes. Según comentarios que llegaron hasta mí a través de conocidos, ella empezó a pelear con Carlos todos los días, diciéndole que le había mentido, que le había prometido una vida que no podía dar. De parte de su familia, la situación también se puso fea. Los papás de Jessica, que habían costeado parte de la boda, se enteraron de que el yerno era un estafador y se horrorizaron. Cortaron relaciones, dijeron que ya no querían ver a su hija metida con ese tipo de gente. La muchacha se quedó aislada, sin apoyo de la familia, atrapada en un matrimonio que había empezado con mentira y se estaba desmoronando a tiempo récord. Mientras tanto, Carlos trataba desesperadamente de revertir la situación. Me habló varias veces, mandó mensajes, se apareció en mi casa siempre con el mismo discurso, que se había equivocado, que estaba arrepentido, que era mi hijo y yo no podía hacerle eso. Pero yo veía en sus ojos que no era arrepentimiento de verdad, era desesperación. Era miedo de ir a la cárcel, de perder todo, de quedar marcado como delincuente para el resto de su vida. Una vez se apareció aquí de madrugada tocando la puerta, gritando. Abrí y entró empujando, con la cara roja, los ojos inyectados. «Papá, necesito que retires la denuncia», me dijo casi gritando. «No puedes hacerme esto. Soy tu hijo». Respiré hondo, lo miré con una calma que hasta a mí me sorprendió tener, y le respondí: «Hijo es quien respeta al papá. Hijo es quien tiene gratitud. Tú no eres mi hijo, Carlos. Eres un ladrón que trató de robarme, y el ladrón tiene que pagar. ¿Estás haciendo esto porque te quieres vengar?», me gritó, apuntándome con el dedo. «Siempre fuiste un viejo rencoroso, amargado, que no acepta que yo quiera tener una vida mejor». Eso me dolió, pero no me afectó. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ya había sufrido todo lo que tenía que sufrir. Ahora solo era frialdad, solo determinación. «Sal de mi casa», le dije firme, «y no vuelvas más». Se quedó parado, jadeando, mirándome con odio. Después se dio la vuelta y se fue azotando la puerta con fuerza. El proceso siguió su curso. El peritaje grafológico confirmó que la firma en la escritura era falsa. La notaría anuló la venta. El banco mantuvo mis cuentas intactas y además me dio un dictamen por escrito, confirmando que no hubo ningún movimiento no autorizado. Todo esto lo juntó al proceso el licenciado Humberto, que presentó una defensa tan sólida que el Ministerio Público, al analizar el caso, pidió prisión preventiva para Carlos. El juez, licenciado Edilson, un hombre de unos 60 años, criterioso, que analizaba cada caso con cuidado, programó una audiencia. Comparecí junto con el licenciado Humberto. Carlos estaba ahí también con un abogado que había conseguido a las prisas, un muchacho joven sin experiencia, que trataba de argumentar que había sido todo un malentendido, que mi hijo creía que tenía autorización, que era un asunto familiar, que se podía resolver sin proceso criminal. El licenciado Humberto destruyó cada argumento, mostró las pruebas, leyó las declaraciones, presentó el peritaje, y cuando llegó mi turno de hablar, el juez me preguntó si tenía algo que declarar. Me levanté, miré a Carlos y dije: «Su señoría, pasé 40 años de mi vida criando a ese hombre que está sentado ahí. Trabajé de sol a sol, renuncié a todo para que tuviera educación, comida, ropa, techo. Cuando su madre se fue y me dejó solo con un niño de 6 años, no me rendí, no lo abandoné. Fui papá y mamá. Lo único que esperaba en el fondo era que algún día volteara atrás y dijera: mi papá hizo lo mejor que pudo. Pero lo que recibí fue una llamada llamándome viejo muerto, diciéndome que ya no servía para nada, y un intento de robarme todo lo que construí con mi propio sudor. Él no cometió un error, su señoría. Cometió un delito, y yo quiero justicia». El silencio que se hizo en esa sala fue pesado. El juez apuntó todo, nos despidió y dijo que iba a dar la sentencia en unos días.
Una semana después, salió la decisión. Carlos fue condenado por estafa y falsificación de documentos a 3 años de prisión en régimen semiabierto, más pago de multa e indemnización al comprador perjudicado. La sentencia también determinaba que quedaba prohibido acercarse a mí o tratar de hacer contacto por cualquier medio, bajo pena de prisión inmediata. Cuando recibí la noticia por teléfono, a través del licenciado Humberto, no sentí alegría, no sentí venganza, solo sentí alivio. Alivio de que había terminado, de que se había hecho justicia, de que no había sido destruido. En los meses que siguieron a la sentencia, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Pasé noches despierto, sentado en la terraza de casa, viendo el cielo estrellado, tratando de entender dónde fue que me equivoqué. Porque un papá siempre se pregunta eso, ¿no? Siempre queda esa duda, ¿será que fallé? ¿Será que si hubiera hecho diferente, mi hijo no se habría vuelto lo que se volvió? Pensé en cada momento de la crianza de Carlos, en las veces que dejé pasar alguna malcriadez, porque estaba muy cansado para regañar, en las veces que le di dinero cuando debería haber dicho que no, en las veces que acepté su frialdad, su distancia, creyendo que era solo una etapa. ¿Será que lo consentí demasiado? ¿Será que le exigí muy poco? ¿Será que al tratar de ser papá y mamá al mismo tiempo, terminé no siendo ninguno de los dos bien? Pero después de mucho pensar, de mucho rumiar, llegué a una conclusión que, aunque dolorosa, me trajo paz. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Fui un hombre sencillo, sin estudios avanzados, sin manual de cómo criar hijos solo, sin nadie que me orientara. Cometí errores, seguramente. Pude haber hecho mejor en algunas cosas, probablemente. Pero el amor que di fue real, verdadero, genuino. Trabajé hasta que me dolieran los huesos. Renuncié a todo, sacrifiqué mi propia vida. Y si aún así Carlos escogió el camino de la ingratitud, de la deshonestidad, de la traición, eso ya no es responsabilidad mía, es de él, de las decisiones que tomó ya adulto, ya formado, ya capaz de distinguir el bien del mal. Aprendí también que ser papá no significa ser tapete. Durante años confundí amor con permisividad, confundí dedicación con debilidad. Creí que para ser buen papá tenía que aceptar todo, perdonar todo, aguantar todo. Pero no es así. Amor verdadero también es límite, también es consecuencia. También es decir no cuando es necesario, aunque duela, porque hijo que crece sin límites se vuelve adulto sin carácter, y eso fue lo que pasó. Carlos creció creyendo que podía hacer todo, que no iba a haber consecuencia, que yo siempre iba a estar ahí para limpiar sus desastres, y cuando se dio cuenta de que no, que esta vez iba a tener que pagar por lo que hizo, ya era demasiado tarde. En cuanto a la relación familiar, pues ya no existe. Carlos cumplió parte de la condena en régimen semiabierto, trabajando durante el día y durmiendo en una institución en la noche. Después de que salió, trató de buscarme 2 o 3 veces, pero mantuve la decisión que había tomado. No quiero contacto. Mandó cartas, mandó mensajes a través de conocidos, hasta se apareció en la calle cerca de casa una vez, pero no cedí. Yo perdono, pero perdón, en mi opinión, no significa volver a confiar, no significa fingir que no pasó nada. Perdón es que yo no me quede con odio en el corazón, es que siga mi vida sin rencor, pero eso no me obliga a tenerlo de vuelta en mi vida. Jessica, la mujer con la que se casó, pidió divorcio unos 6 meses después de la condena. No aguantó la presión, las deudas, la pena de estar casada con un delincuente. Por lo que supe, regresó a casa de sus papás y rehizo su vida lejos de todo esto. No la culpo. Ella también fue engañada por Carlos, también creyó en sus mentiras. Hoy en día sé que Carlos trabaja en cualquier empleo, vive en un departamento chico de renta, lucha para pagar las deudas que acumuló. Hay gente que me dice que se ve flaco, acabado, que parece más viejo de lo que es. Parte de mí siente lástima, porque en el fondo, muy en el fondo, todavía hay un papá dentro de mí que sufre por ver al hijo sufrir. Pero la parte racional,
la parte que aprendió que las acciones tienen consecuencias, sabe que así debe ser. Él tomó la decisión, ahora está cosechando el resultado. Mi vida hoy es tranquila. Vivo en la misma casa de siempre, la que él no logró vender, la que está protegida legalmente y va a quedarse conmigo hasta el día que me muera. Despierto temprano todos los días, tomo mi café, leo el periódico, salgo a caminar un poquito por la colonia. Ya estoy jubilado después de 34 años dándole duro a la construcción, pero de vez en cuando todavía agarro un trabajito pequeño, una remodelación aquí, un arreglo allá. No es por el dinero, es porque me gusta, porque trabajar siempre fue mi terapia, mi forma de sentirme útil. Tengo mis amigos, la gente de la obra, los vecinos, la ronda del dominó que jugamos todos los sábados en la tarde en la plaza. Son esas personas las que se volvieron mi familia de verdad. Joaquín, que fue mi ayudante por tantos años, viene aquí a casa todos los domingos a almorzar conmigo. Hacemos unos frijoles con costilla, tomamos unas cervecitas, platicamos de fútbol, de política, de la vida. Doña Consuelo, esa vecina que cuidaba a Carlos cuando era pequeño, todavía vive en la misma calle y nos visitamos, tomamos café juntos, recordamos los tiempos de antes. Descubrí que familia no es solo sangre. Familia es quien está a tu lado cuando necesitas. Es quien te respeta, te valora, te ve. Y esas personas que conviven conmigo hoy, ellas son mi verdadera familia. También volví a estudiar, cosa que siempre quise hacer pero nunca tenía tiempo. Me inscribí en un curso de historia en la biblioteca municipal, un curso para adultos mayores, y lo estoy disfrutando mucho. Aprendo sobre México, sobre guerras, sobre cultura. Es bueno ejercitar la mente, ¿sabes? Te mantiene vivo, atento. En las tardes, cuando el sol se está metiendo y esa luz dorada entra por la ventana de la sala, me siento en la mecedora que era de mi papá, la única herencia que recibí de él, y me quedo ahí pensando en la vida, en las decisiones, en los caminos que uno toma, y siento paz, paz porque sé que hice lo correcto, paz porque no me dejé destruir, paz porque aprendí que la dignidad no se negocia, ni para hijos, ni para nadie. Si pudiera dar un consejo a quien me está escuchando ahora, sea joven o viejo, papá o mamá, hijo o hija, sería este: nunca dejes que nadie, por más que ames a esa persona, pisotee tu dignidad. Amor no es sinónimo de sumisión. Familia no justifica abuso. Y ser papá o mamá no significa aceptar ser tratado como basura. Uno puede amar de lejos, puede perdonar sin regresar, puede seguir adelante sin cargar peso que no es suyo. Aprendí también que la preparación es importante. Esos años que pasé estudiando sobre leyes, sobre patrimonio, protegiendo lo que era mío, fueron esenciales. Si no hubiera hecho eso, Carlos me habría dejado literalmente en la calle, sin nada, y estaría hoy dependiendo de la caridad ajena, viviendo de arrimado, pasando necesidades. Entonces yo digo, protégete. No es desconfianza, es inteligencia. No es falta de amor, es amor propio. Y por último, entendí que la justicia existe. Demora, a veces duele, pero existe. Si estás pasando por alguna injusticia, alguna traición, alguna situación difícil, no te rindas. Busca tus derechos. Pide ayuda. No te calles. Porque cuando uno se calla, cuando uno acepta ser pisoteado, le enseña al otro que puede seguir pisando. Pero cuando uno reacciona, cuando uno dice conmigo no, uno cambia la historia. Hoy, a los 71 años de edad, puedo decir que soy un hombre en paz. No tengo riqueza, no tengo lujo, pero tengo dignidad, tengo respeto propio. Tengo la conciencia tranquila de quien hizo lo correcto, aunque lo correcto fuera difícil. Y tengo la certeza de que Dios allá arriba sabe la verdad, sabe quién fue el papá que crió con amor y sabe quién fue el hijo que pagó con traición. Y eso para mí ya es suficiente. Gracias de corazón por haberme escuchado hasta aquí, por haberme dado la oportunidad de desahogarme, de contar esta historia que duele,
pero que también enseña. Si te gustó, dale like ahí abajo y suscríbete al canal Voz Set de los Abuelos. Y quien tuvo paciencia de ver hasta el final, comenta ahí la palabra consecuencias, porque esta historia es sobre eso, sobre aprender que toda acción tiene una consecuencia. Y no olvides checar las otras historias aquí del canal. Hay dos ahí en la pantalla que te van a gustar. Son historias de gente como yo, gente sencilla que pasó por cosas difíciles, pero que no se rindió en la vida. Un abrazo fuerte de este viejo y que Dios bendiga a cada uno de ustedes.